Saludos a todos, en esta oportunidad vamos a ver la materia de transferencia de calor, el cual vamos a iniciar con el siguiente ejemplo. Bien, nos dice lo siguiente. Un alambre eléctrico tiene un radio de 5 milímetros y una resistencia de 10 a la menos 5 ohmios por centímetro. Esto no es más que una resistencia por unidad de longitud. Bien, se cubre con un aislante de 10 milímetros de espesor y conductividad K igual a 0,20 watts sobre metro grado Kelvin. El aislante se expone al aire ambiente que está a una temperatura de 300 grados Kelvin y forma un coeficiente de convección superficial de 10 watts sobre metro cuadrado grados Kelvin. Si el aislante soporta una temperatura máxima de 450 grados Kelvin, ¿cuál será la corriente máxima que se puede soportar? Bien, como sabemos, los conductores siempre llevan un aislante que los recubre y debido al efecto que causa la corriente eléctrica produce calor en su interior. Es por eso que siempre en todo aparato, siempre que se lo esfuerza a mayores máquinas de potencias, digamos en un conductor tenemos por ejemplo los tobocorrientes, siempre que lo conectamos a un elemento de alta potencia vamos a notar que el cable empieza a calentarse. Eso mucho depende de la potencia del aparato que quiera usarse. Bien, entonces en este caso vamos a ver simplemente la parte del cable. Vamos a ver entonces el siguiente gráfico. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Este conductor eléctrico no nos dan una longitud especificada, pero lo que sí nos dan son sus dimensiones. Estas dimensiones, como ser el radio y el espesor, nos servirán de mucho para cálculos. Ahora también debemos entender esto. En todo este proceso de transferencia de calor va a ocurrir lo siguiente. Nos dicen que el cable va a resistir una temperatura máxima. Bien, entonces en acá la temperatura máxima va a estar entre los límites del cobre y el aislante que lleva encima, justamente aquí. Bien, se va a ignorar cualquier forma de convección que haya en esta parte, ya que no está expuesta a ningún fluido. Y como pueden ver va a haber dos tipos de transferencia de calor, uno por conducción y otro por convección, que va a estar justamente ubicado en la superficie del cable. Bien, entonces sepan bien que el flujo de calor va a ir del más caliente al más frío, es decir, va a ir en esa dirección, va a ir hacia el ambiente. Entonces, bien, veamos los datos a continuación. Los datos que tenemos son estos, ¿sí? El radio igual a 5 milímetros, el espesor 10 milímetros, la temperatura ambiente 300, máxima 450. Esto es coeficiente de convección externa 10 y el coeficiente de conducción 0,2. Bien, acá hemos realizado un pequeño factor de conversión para tener todas las unidades en metros. Esto igual vamos a estarlo realizando a su debido tiempo. Bien, entonces ahora vayamos a la solución. Hay una ecuación fundamental para la transferencia de calor a través de dos ambientes de distinta temperatura y es la siguiente. Esta delta T lo único que indica es la diferencia de temperatura de un ambiente a otro y todas las capas de resistencias térmicas que tenga que atravesar. El concepto de resistencias térmicas se explica mediante lo siguiente. Generalmente existen dos capas de resistencia térmica, una por conducción y otra por convección. El de conducción generalmente es netamente propiedad del sólido y el de convección depende mucho de a qué ambiente está expuesto, si hay una determinada velocidad de viento, si es que es aire o si es agua o si es otro tipo de fluido.
Más adelante vamos a ver esos casos en específico. Ahora, como hemos visto anteriormente, se trata de un perfil cilíndrico. Ahora ustedes dirán, ¿a qué es igual estas resistencias por conducción y por convección? Entonces lo vamos a ver. Para un perfil cilíndrico tenemos lo siguiente. Resistencia por conducción va a ser el logaritmo neperiano del diámetro externo sobre el diámetro interno sobre 2 veces pi por la longitud del conductor por el K del conductor. Pero nosotros sabemos bien que no nos dan el diámetro directamente, sino nos dan un radio y un espesor. El radio externo va a ser igual al radio interno más el espesor que hemos visto anteriormente. Y en acá el diámetro interno simplemente va a ser 2 veces el radio interno. Bien, entonces en acá lo reemplazamos y vamos a la siguiente deducción. Obviamente no sabemos cuánto vale esta longitud. Veamos si es necesario tantear alguna. Veamos si es necesario ver si realmente necesitamos el dato de esa longitud. Entonces, en acá por convección tenemos la resistencia por convección interna y convección externa. En este caso vamos a ignorar la resistencia por convección interna simplemente porque no hay convección interna. En el interior del aislante no hay ningún fluido que esté atravesando o que interfiera entre el cobre y el aislante. Bien, entonces reemplazando en la ecuación principal tenemos lo siguiente: resistencia por convección interna, por conducción y convección externa. Ya hemos dicho que esto lo vamos a ignorar y reemplazando lo que hemos hallado anteriormente obtenemos esta expresión. Ahora esta longitud aún no sé cuánto vale. Veamos qué hacer entonces. Reemplazando entonces vemos en acá que la longitud en definitiva va a estar presente en estos dos términos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Esta longitud lo voy a mandar a despejar para netamente expresar este calor en función de la longitud, o mejor dicho, transformar el flujo de calor a flujo de calor por unidad de longitud. Entonces esta longitud hay que deshacerse de este lado. Deshaciéndonos de la longitud obtenemos la siguiente expresión. Noten que la longitud lo he mandado a este lado, aunque también sencillamente nos hubiésemos deshacido de esa longitud multiplicándolo toda la ecuación por 1 sobre L. Es también otra forma más práctica de despeje. Bien, entonces acá lo que vamos a obtener de esta expresión que estamos calculando va a ser un flujo de calor por unidad de metro o unidad de longitud. Entonces, ahora que ya tenemos esto como referencia, no se puede hacer nada más. Entonces vayamos a la corriente. Bien, en circuitos eléctricos la corriente se le conoce, o la potencia de un determinado cuerpo con resistencia se lo conoce como corriente que atraviesa a través de dicho material al cuadrado por la resistencia de dicho material. La potencia entonces va a ser igual a corriente al cuadrado por la resistencia. Bien, entonces esta resistencia no nos dan directamente una resistencia en ohms, sino nos dan en ohms sobre metro. ¿Cómo resolvemos eso entonces? Potencia por unidad de longitud. Entonces vamos a afectar a las dos ecuaciones dividiéndolos entre la longitud. Las unidades de potencia es watts, son unidades de calor. Entonces, en lugar de anotar potencia por longitud, anotaremos flujo de calor por unidad de longitud. Flujo de calor por unidad de longitud. Y tenemos entonces la siguiente expresión.
todas estas ecuaciones ya las tenemos. Mejor dicho, todas estas variables ya las tenemos. Lo único que me quedaría es despejar y. Entonces al despejar y, voy a despejarlo de esta forma. No le estoy simplificando entre L porque sabemos que Q sobre L yo lo he expresado de esta forma. Y eso no va a ser más que igual a 77,51 watts sobre metro. Y lo que hemos, o mejor dicho, lo que nos dan de dato, igual lo estoy reemplazando directamente. Y es ohms sobre metro. Todos esos cálculos reemplazamos y hallamos este valor. Entonces el valor del conductor para que esté a su límite el aislante es de 278,41 amperes. Entonces esa es la corriente máxima que va a poder resistir el conductor, o mejor dicho, el aislante, antes de que empiece a derretirse. ¿Sí? Antes de que empiece a derretirse. Esa es la corriente máxima que va a poder circular en su interior del conductor. Bien, entonces eso sería todo y muchas gracias por ver el video.